estamos contentos porque una noche más podemos contar con la presencia de Pía. Ella ha sido nuestra relatora oficial de esta semana especial y con mucho gusto nos está colaborando en educar a nuestros amigos, a nuestra iglesia, y creo que los más favorecidos hemos sido nosotros. Y estamos contentos, Pía, gracias por apoyarnos en esta iniciativa. Sabemos que usted también es muy ocupada, pero se dio cita con nosotros porque creemos que estos temas son muy relevantes para los tiempos que estamos viviendo. Cambiar hábitos, mejorar también nuestra vida, transformar algunos malos hábitos que tenemos pueden marcar una diferencia importante en la vida de las personas, y cuando este mensaje entra a la familia, los beneficiados son mucho más. Así que, Pía, bienvenida. Para los que se vienen integrando el día de hoy, Pía es enfermera, magíster en salud pública también, directora del Grupo LAI en Chile, y está con nosotros para presentar la temática de hoy. Bienvenida, Pía, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, hermano René. La verdad es que es un privilegio, un gusto estar acá también, y la verdad es una gran responsabilidad. Y estoy muy agradecida, y por lo mismo quisiera pedirle a ustedes que están en sus hogares, que antes de iniciar esta tercera jornada me puedan acompañar con una oración especial para que Dios dirija esta clase. ¿Les parece? Ahí donde están, inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, le damos muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder capacitarnos, de poder estudiar, de poder aprender cómo a través de los elementos que usted ha puesto, a través de la naturaleza, nuestros cuerpos, nuestras mentes pueden estar mucho más sanas, Señor, y felices. Quisiera pedirle en forma muy especial que nos acompañe con su Santo Espíritu, que esté en cada uno de los hogares, permitiendo que nuestra mente pueda comprender los contenidos que hoy se van a exponer. Acompáñenos, Padre, y bendíganos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar con esta tercera parte de la temática relacionada con respecto a la depresión, y vamos a tocar varios puntos muy importantes. A modo de resumen, quiero que veamos lo que ocurre con lo que hemos visto. ¡Auch! No sé qué pasó, que me fui. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Ayer conversamos de los factores detonantes, nombramos 10 factores detonantes y nos detuvimos entonces en algunos de estos factores para que pudiéramos trabajar intensamente en aquellos que nosotros podemos mejorar, ¿sí? Hablamos de que habían detonantes de tipo genético, del desarrollo, de cómo había sido mi desarrollo, ¿cierto? A lo largo de mi infancia, de mi adolescencia. Hablamos también aspectos relacionados con el estilo de vida. Acuérdense que ahí hablamos del ejercicio, del sol, hablamos de tomar agua, ¿se recuerdan? Esos tópicos estaban relacionados con el estilo de vida. Hablamos de respetar los ritmos circadianos, del dormir, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la melatonina? También conversamos con respecto a las adicciones que generan una serie de mal funcionamientos en nuestro cerebro, ¿sí? Nutrición, nos detuvimos ahí a hablar de nutrición, espero que les haya podido quedar claro. Tratamos de hablar de cosas más prácticas, de hablar de elementos que ustedes pueden incorporar dentro de su dieta para que podamos tener una mayor producción de neurotransmisores, ¿se recuerdan? Bueno, tocamos el tema de las toxinas, aspectos sociales, estrés, condiciones médicas que también me pueden llevar a tener una depresión, y el lóbulo frontal no lo tocamos, ¿se recuerdan? Entonces hoy día quiero hablar del lóbulo frontal, quiero que hablemos un poquito, nos vamos a detener un poquito más con respecto al tema del lóbulo frontal. Y quiero aclarar una cosa, es importante que aquí hay 10. Si usted tiene uno de estos, podemos, o sea, en general la depresión no se manifiesta si yo tengo uno solo. Sí se va a manifestar si yo tengo varios. Esto es como que yo genero una combinación perfecta. Cuando yo tengo varios de estos factores, se manifiesta la depresión. Entonces, ¿cuál es el punto y el objetivo que usted tiene que tener claro en su hogar? Mire, haga detenidamente, ¿qué de esto yo estoy fallando? ¿En qué puedo trabajar? Usted puede trabajar en 9 de los 10 que están acá.
en 9 de los 10 que están acá. Entonces, si empezamos a trabajar en cada uno de ellos, es importante entonces que usted sepa que puede salir adelante sin ningún problema, ¿ok? Vamos entonces, quiero hacer una pequeña mención en relación a un aspecto importante que ha sido muy recurrente en las preguntas que han hecho a través de los chats, ya sea del YouTube o de Facebook o por otras instancias. Y aquí hay un tema con el ir al médico, el tomar fármacos, el que me hagan el diagnóstico, y yo quiero graficarlo de la siguiente forma. Miren, a veces la manera como yo vivo mi vida, hace que me desordene en varios aspectos. Recordemos los detonantes. Tenemos un montón de cosas que están haciendo un desorden y que en este desorden se está manifestando una patología, se está manifestando algo extraño. Si yo continúo en este camino, es como que si yo fuera caminando a un precipicio. Y es importante que entendamos que muchas veces en este caminar al precipicio, nuestros seres queridos, nosotros mismos nos estamos dando cuenta que estamos corriendo peligro, porque nos estamos acercando a un precipicio. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, que generalmente es cuando hay mayor manifestación de síntomas, cuando ocurren muchas cosas, vamos y decimos, ¿qué tengo que hacer? Y vamos donde un médico, donde un profesional, me hacen efectivamente un diagnóstico y me dicen, mira, creemos que lo que tú estás pasando es por esto, por esto, por esto. Tenemos distintas líneas terapéuticas y dentro de eso están los fármacos, ¿ok? Y ahí es cuando a las personas les dan fármacos y es muy importante que lo tomen. Yo espero que eso le haya quedado claro a usted. El fármaco me va a hacer parar y el tratamiento y el ver al médico me va a hacer parar, porque si yo sigo puedo tomar decisiones o puedo hacer cosas, finalmente me puede llevar a una situación que no quiero. Entonces, ¿cuál es el tema y por qué yo les hablo esto? Porque muchas veces es importante mantenernos alejados del precipicio. El problema es que hacemos lo mínimo y como que damos un poquito vuelta en 90 grados y empezamos a caminar alrededor del precipicio y nos mantenemos porque estamos yendo al médico, porque estamos tomando los fármacos y porque estamos haciendo una que otra cosita. Pero podemos caminar meses, años en esa condición. Ahora yo quiero hacerlos pensar qué es lo ideal, cuál sería el objetivo terapéutico. El objetivo sería que yo me diera vuelta en 180 grados y que yo empezara a caminar alejándome del precipicio. Y eso es lo que estamos motivando y por eso es que estamos mostrándole todas estas alternativas a usted, para que usted comience a caminar en un sentido contrario a como lo ha hecho todos estos años. Y con eso créanme que su cuerpo se va a empezar a restaurar, que su mente se va a empezar a sanar y al alejarse usted más del precipicio, puede ser que con el tiempo, si usted se empieza a sentir mejor y con la ayuda del médico y en conjunto, empecemos a dejar de consumir los fármacos que tenemos, ¿cierto? Y finalmente ya no sean necesarios. Pero en un momento sí lo son, y esto es importante. Yo espero que este mensaje les quede también en sus corazones. Es necesario atajar esta enfermedad cuando así lo amerita, y también es necesario dar vuelta en relación a lo que estoy haciendo con mi vida y caminar en sentido contrario y generar los cambios que sean necesarios. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces y entremos de lleno al lóbulo frontal. Conversábamos el otro día que el cerebro tiene distintas estructuras y tiene distintas zonas. Les estoy mostrando el lóbulo frontal, que es el de color amarillo, y claramente, vuelvo a insistir, el cerebro no es de este color, pero sí le colocan colores para poder diferenciarlo, ¿no? Anatómicamente. Bueno, el lóbulo frontal es uno de los más grandes. Me gustaría que ustedes se tocaran por sobre el cráneo, el lóbulo frontal, con sus manos, y ahí es donde nosotros cumplimos distintas funciones, ¿ah? Bueno, estudios científicos demuestran que el lóbulo frontal está encargada de 3 cosas súper importantes: la espiritualidad, la moralidad y la razón. O sea, yo me conecto con Dios, tengo mi creencia, aumento mi fe, la fortalezco. Cada vez que usted hace una oración, una petición y eleva una oración a Dios, su cerebro, el lóbulo frontal, es donde estamos trabajando. La moralidad, el discernir entre lo bueno y lo malo, y dígame si en estos tiempos no es necesario, ¿sí? Saber y tener claro discernimiento en qué es correcto, qué no. Y por otro lado, los procesos de razonamiento, dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo, ¿sí? Bueno, se desarrolla completamente, miren qué interesante, a los 30 años. Ahí es cuando termina el desarrollo del lóbulo frontal. Y para que ustedes sepan, les cuento que en el pueblo de Israel los sacerdotes asumían su rol a los 30 años. ¿Y por qué Dios decía que tenía que ser a los 30 años? Porque claramente Él sabe cómo funciona el cerebro y es ahí donde el lóbulo frontal ya está completamente desarrollado.
Ahora, el lóbulo frontal yo lo puedo dañar y es importante que entendamos esto y qué vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando yo daño mi lóbulo frontal? Primero que nada, obviamente, hay un deterioro en los principios morales. O sea, me cuesta discernir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? A lo bueno le digo malo, a lo malo le digo bueno, y en el fondo como que la línea se pierde un poco, ¿no? Hay un deterioro social también, hay falta, ¿en qué sentido? Hay falta de amor por la familia, empieza a generarse una apatía, no me interesa lo que pase con mi hermano, con mi padre, con mi tío, ni siquiera me interesa lo que pase conmigo mismo, no me importa lo que pase con el medio. Eso es parte del deterioro cuando yo daño mi lóbulo frontal. Hay falta también de previsión, o sea, de mirar al futuro, de esta capacidad de, bueno, ¿qué va a ser de mí en 5 años más? O, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me preparo para 3 días más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me proyecto? Esta capacidad de proyectarme en el futuro a corto y a largo plazo se pierde cuando mi lóbulo frontal está dañado. Hay un deterioro en relación al razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto quiere decir que no es concreto, sino que más bien, por ejemplo, si yo a usted le dijera el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir eso? O sea, perdón, el que tenga tejado de techo, el que no tenga tejado, me enredé, el que no tenga tejado de vidrio, que tire la primera piedra. ¿Qué quiere decir esto? Qué raro. No hay tejado de vidrio, ¿sí? Esto no es literal, esto es metafórico. El entender el pensamiento abstracto está condicionado al buen funcionamiento de mi lóbulo frontal, ¿sí? Bueno, disminución del razonamiento matemático, esta capacidad de sumar 2 más 2, de hacer procesos matemáticos, claramente si mi lóbulo frontal está dañado, también pierdo esta condición. Y como yo ya les decía, la pérdida de la empatía, me vuelvo apático, no me interesa nada de lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Falta de moral y ojo que falta de dominio propio, esta capacidad que uno pierde de dominarse a sí mismo, dominar las emociones, dominar las actitudes, el dominar mis apetitos, esto yo se pierde cuando el lóbulo frontal está dañado. Y aquí viene una gran pregunta, ¿qué estará pasando con nuestros lóbulos frontales? ¿Será que nuestros lóbulos frontales ya están dañados, se están deteriorando? Veamos, ¿qué es lo que daña el lóbulo frontal? Drogas, en general, drogas. Estoy hablando del alcohol, de drogas, marihuana, cocaína, distintos tipos de drogas. El alcohol, como ya les decía, la nicotina genera un daño en el lóbulo frontal. Recordemos, entre paréntesis, que cuando nosotros fumamos un cigarrillo estamos fumando más de 500 sustancias tóxicas para nuestro cuerpo y obviamente eso va a dañar a nuestro cerebro también. La cafeína también daña el funcionamiento del lóbulo frontal. Bueno, todas estas estructuras, ¿qué es lo que hacen? Evitan entonces que bloquean los receptores de la adenosina y otros en el cerebro, que son neurotransmisores importantes que actúan directamente en el lóbulo frontal. Entonces, hay otras cosas más que dañan el lóbulo frontal. Pero antes de ver qué sigue dañando el lóbulo frontal, necesito saber también qué necesita mi lóbulo frontal. En términos para tenerlo bien nutrido, ¿sí? Necesitamos carbohidratos. Y usted dirá, ¿pero cómo vamos a necesitar carbohidratos? Sí, la fuente energética principal del cuerpo humano es el carbohidrato. Así como la gasolina es el combustible del auto, el carbohidrato es el combustible del cuerpo humano. ¿Ok? Tenemos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. A lo que echamos mano, el cuerpo humano que me llena el motorcito para que yo ande, es el carbohidrato. El gran problema que ocurre en la actualidad es la calidad del carbohidrato que nosotros consumimos, porque nosotros deberíamos consumir carbohidratos integrales, que esto es un tema de otro tipo de charlas, pero sí deberíamos tener claro que el carbohidrato que yo consumo debe ser un carbohidrato de tipo integral. Ahora, el azúcar, por ejemplo, es un carbohidrato también, pero es un carbohidrato refinado, ¿sí? Y en grandes cantidades ha demostrado que deteriora notablemente la función del lóbulo frontal. Esto se ha determinado en estudios que se han realizado con niños en edad escolar. Entonces, no es lo mismo, para que usted me entienda, qué es integral, qué es refinado, no es lo mismo comer un pan integral que comer un pan blanco. No es lo mismo comer, por ejemplo, productos refinados como el azúcar blanca, el exceso de azúcar refinada genera una hiperestimulación en mi cerebro y finalmente hiperestimulo mi lóbulo y se daña. ¿Ok? Se daña en términos de funcionamiento, no estructural, sino que funcionamiento. ¿Ok? Y eso es importante también aclararlo.
Bueno, y estudios realizados en Dean Orchid demostró que los vegetarianos, miren qué interesante, las personas que tienen dietas vegetarianas mejoran su bienestar mental. ¿Por qué? Se ha asociado que las personas que tienen dietas vegetarianas consumen una alta cantidad de alimentos de tipo integral, por lo tanto la calidad, entre otras cosas, hay un aumento también de consumo de vitaminas, de fitoquímicos, de antioxidantes. Entonces, todo eso mejora el funcionamiento mental. ¿M? Así que ahí hay algo que analizar también en relación a los distintos tipos de dietas que, ojo, esta semana vamos a estudiar ese tema en profundidad, ¿sí? ¿Qué cosas necesita entonces el lóbulo frontal? Lo vimos en la clase de nutrición, aquí les muestro linasa. ¿Se acuerdan que necesitamos omega 3, necesitamos triptófano para formar serotonina, melatonina? Ahí tenemos distintas fuentes, nueces, ¿cierto? Leguminosas, hojas verdes, porque necesitamos ácido fólico que se encuentra en las hojas verdes oscuras, ¿cierto? Vitamina C, etcétera. Tenemos acá, miren qué maravilloso y díganme si no son ricas estas cosas. Tenemos que también reconocerlo. Ahí tenemos lo que el cerebro necesita. Y si usted se da cuenta, estamos mostrándolo de manera integral. Ahí hay trigo, trigo integral, ¿ok? Sería importante entonces empezar a incorporar estos elementos dentro de nuestra dieta poco a poco, pero se puede, ¿ok? Es un mensaje que ojalá puedan ustedes trabajar en sus casas, ir incorporando nutrientes que sean integrales dentro de su dieta. Esto va a fortalecer, va a animar y va a estimular el funcionamiento de su lóbulo frontal. Muy bien. Lo que es tóxico para el lóbulo frontal, y aquí vamos a ir uno por uno, la hiperestimulación de los sentidos, ¿ok? Esta hiperestimulación, ¿qué quiero decir con esto? Mucha imagen, hiperestimular los ojos, aquí entra la televisión, aquí entran los videojuegos, aquí entran los celulares, el tener tanto estímulo cerebral que entra a través del nervio óptico daña el funcionamiento del lóbulo frontal. Les voy a contar el caso que ocurrió, lo leí hace un par de años atrás en el diario El Mercurio, me recuerdo, que me llamó tremendamente la atención. Una mamá, una psicóloga escribió que había una mamá que tenía a su hijo enfermo en casa. Entonces no lo mandó al colegio y lo dejaron a cargo quedó a cargo de su nana todo el día, al cuidado de ella, y el niño vio todo el día televisión, después almorzó, en la tarde se puso a jugar PlayStation, estuvo jugando como 4 horas, 5 horas con el PlayStation. Ojo que esto fue hace como 4 o 5 años atrás, y cuando su madre llega a las 5 de la tarde, se sienta, después de cenar, se sienta con él a realizar las tareas, y era una tarea de matemática, y justamente este niño tenía 9 años, y tenía un ejercicio matemático muy simple en donde él tenía que sumar cuánto era 5 más 2. Así de simple, y uno automáticamente dice 5 más 2 es 7. ¿Se acuerdan de los procesos matemáticos? Bueno, el niño 5 más 2 y el niño se pone a reír. Y la mamá le dice, se ríe también en un momento y el niño se pone a reír y se pone a reír y se pone a reír. El niño no paró de reír. Cuando la mamá en un momento le decía, pero a ver qué te pasa, y el niño se reía, le preguntaba, y no podía decir cuánto era 5 más 2. Entonces, en ese momento, después de casi 2, 3 horas, donde el niño no paraba de reír y no era capaz, como a las 12 de la noche, ese niño fue internado en una clínica psiquiátrica porque estaba con un ataque de risa y no podía ejercer esta función tan simple. Y ahí la gran pregunta, ¿o cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico fue hiperestimulación del cerebro, se inhibió el lóbulo frontal. Así de simple. Fue tanta la estimulación que recibió ese niño durante el día con imágenes, con juegos, con computador, con televisor, que finalmente estimuló los sentidos, ¿ok? El cerebro y el lóbulo frontal. Entonces, no es lo mismo un niño que se va a criar, y ojo que esto también lo podemos incorporar para nosotros los adultos, porque si es bueno para el niño, es bueno también para el adulto, ojo con eso, y si es malo para el niño, también no lo deberíamos hacer nosotros los adultos. Pero es muy distinta la crianza de un niño de 6 meses, imagínense este caso para que me entienda, 6 meses, el bebé está sentado en el coche, tiene eh, un elemento un móvil, tiene un móvil con muchas luces de colores y tiene ruido y de repente al lado aparece un peluche que le habla y por acá aparece el perrito, acá el hermanito y la mamá y entre todos le están haciendo cosas al niño. ¿Y qué pasa con este niño? Como que mira para allá, mira para acá, los sonidos, y es como que al final el niño no se logra concentrar con algo y está tan hiperestimulado que no es capaz de recibir estos estímulos, dosificarlos, procesarlos.
Distinto es cuando yo, por ejemplo, a un niño lo llevo al parque, coloco una manta al lado debajo de un árbol, lo coloco ahí, el niño lo siento, el niño ve a lo lejos gente caminar, ve un perrito, siente la brisa del aire, mira las hojas que se mueven. Se dan cuenta que esos estímulos los puede dosificar mejor el niño, los procesos mejoran. Entonces, ¿qué es lo que he querido graficar con esto? Que cuando yo hiperestimulo mi lóbulo frontal, lo puedo también hacer que no funcione correctamente. Ojo, y aquí un mensaje con toda la tecnología, con la dosificación que yo tengo que hacer de la tecnología con mis hijos, con mi familia y conmigo mismo, obviamente, ¿sí? Bueno, ya lo dijimos, el alcohol, las drogas. La frecuente excitación sexual fuera del matrimonio también genera un deterioro en el lóbulo frontal. Ojo con lo que estoy diciendo, y aquí también me estoy dedicando y estoy entrando en temas tan complejos como la pornografía. Ustedes saben que estudios recientes están mostrando que la tecnología con la pornografía, con todo lo que está pasando, ha aumentado a niveles abismantes. Entonces, cuidado con eso, cuiden sus cerebros, cuiden sus corazones, cuiden sus relaciones y no entren en ese camino porque van a terminar dañados, ¿sí? Habitualmente, ¿qué otra cosa daña el lóbulo frontal? Ir en contra de mi conciencia, hacer cosas que yo sé que no debo realizar. Si yo sé que no debo mentir y me pongo a mentir y mi conciencia me está diciendo que no lo haga, si yo sé que no tengo que robar y sigo robando y mi conciencia me está diciendo no lo hagas, bueno, el ir en contra de lo que mi conciencia me dice también daña grandemente el lóbulo frontal. Y no ejercitar pensamientos abstractos en forma regular. Y aquí me quiero detener con un concepto que es muy interesante, que el estudiar la Biblia, el no estudiar la Biblia, también, a ver, lo quiero dejar mejor de manera positiva. El estudiar la Biblia genera un factor protector para nuestro cerebro. Y yo les quiero mostrar un libro precioso y les quiero mandar una tarea para la casa. Yo no les he dado tarea, sé que soy docente, pero no les he dado tarea, pero debería haberles dado. Y ahora les voy a dar una tarea. Miren, existe dentro de la Biblia, los libros de la Biblia son maravillosos y hay uno que nos genera todos en realidad, pero podemos sacar provecho muchísimo al libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios está escrito en un lenguaje abstracto, muchos de ellos, muchas de sus palabras, de sus frases son lenguaje abstractos que a veces, inclusive hasta como que nos cuesta un poco entenderlos, pero yo los quiero invitar a que usted tome su Biblia y que en esta Biblia empiece usted a estudiar versículos que salen acá del libro de Proverbios específicamente. Y empiece, por ejemplo, hay un versículo que dice, detén tu pie de la casa de tu vecino para que no se termine hastiando de ti. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? A ver, detén tu pie. Ah, ¿será que no tengo que ir a cada rato? ¿Puedo contar con mi vecino? Claro, pero estar mañana, tarde, ver muy noche en la casa de mi vecino y en cada momento, probablemente eso finalmente va a hacer que mi vecino diga, ay, no, ya viene de nuevo. Bueno, esas reflexiones, esos análisis que yo puedo hacer cuando leo el libro de Proverbios es tremendamente enriquecedor. Y mire, Proverbios tiene 31 capítulos. Y aquí está la tarea. Hoy, ¿a qué día estamos? Hoy estamos a 3 de agosto. Entonces mi desafío es, mi tarea es, vaya al capítulo 3 y lea el capítulo 3. Mañana, 4. Lea mañana el capítulo 4 y empiece a estudiar y deténgase en el versículo que más le llame la atención, analícelo, reflexione y pídale a Dios que le ayude a entender ese versículo para que su mente se pueda abrir, para que usted pueda desarrollar un pensamiento abstracto y con eso mejorar el funcionamiento de su lóbulo frontal. Y fíjense ustedes que el libro de Proverbios, ustedes se van a dar cuenta de algo. El libro de Proverbios muestra 2 caminos y es impresionante. Nosotros hicimos este ejercicio y yo lo invito a que usted tenga un cuaderno y que tenga en una parte del cuaderno todo lo que hace un camino y todo lo que pasa para seguir el otro camino. Usted se va a encontrar con el necio, con la persona que es insensata, con la persona que no cumple lo que ahí sale dicho, y por otro lado se encuentra con el sabio, con la persona inteligente, con aquella persona que obedece, y se va a encontrar con 2 tipos de personas que van a aparecer en Proverbios. Yo lo invito
a que usted analice cuáles son las características de estos dos grandes grupos y usted ahí tome decisiones, ¿sí? Dios nos educa, Dios nos enseña, pero finalmente quien toma las decisiones somos nosotros y Él nos muestra estos dos tipos de personas, una que tiene vida, va a tener vida porque va a tener mejores consejos, porque va a ser sabio, porque va a ser inteligente y va a tratar, ¿cierto?, prudente versus otro que va a ser necio, va a ser imprudente, va a ser insensato, ¿sí? Bueno, yo le invito a que haga ese ejercicio. Si usted quiere desarrollar su lóbulo frontal, si quiere proteger su lóbulo frontal, este libro va a ayudar muchísimo para que usted logre tener un muy buen desarrollo. Tratamientos generales, entonces, que ayudan a mejorar el lóbulo frontal, ya lo dijimos. Primero, protegerlo de lesiones mecánicas, o sea, de golpes. Hay que cuidar muchísimo el no tener golpes en esta zona, darle una buena nutrición, tomar sol adecuadamente, como ya lo dijimos, hacer ejercicio, ¿cierto? Controlar la información que se introduce dentro de nuestro cerebro a través de los estímulos, ¿cierto? Que hemos conversado, esta hiperestimulación. Y ojo que la hiperestimulación no tampoco puede ser a través de la vista, sino que puede ser a través del oído, a través de la comida, del olfato, del tacto. Por eso es que hay que cuidar las avenidas del alma, dice una escritora cristiana. Cuiden las avenidas del alma. Entonces, controlar la información que se introduce al cerebro. Y obviamente, como ya lo hemos visto, prevenir y controlar enfermedades. Suministrarle una buena calidad de oxígeno. Se dan cuenta que si nosotros cuidamos muy bien nuestro lóbulo frontal con todas las cosas que hemos conversado estos días, vamos a poder tener, es cierto, una estructura cerebral firme, vigorosa y que finalmente nos va a poder ayudar a estar más felices y más sanos. Bien, quiero ahora hacer un paréntesis en relación a la depresión y quiero hacerles un comentario que un análisis, quiero compartir con ustedes un análisis y una reflexión que he realizado a lo largo de mi vida. No es mucha, bueno, tampoco es tan corta, pero me he dado cuenta que lamentablemente hay un elemento en el ser humano que impide fuertemente que sea feliz. Y ese elemento se da cuando alguien, queriendo, consciente o inconscientemente, daña a otro. ¿Y por qué digo consciente o inconscientemente? Porque cuando nosotros generamos dolor, lo podemos hacer conscientemente, pero también generamos dolor inconscientemente. O cuando recibimos, ¿cierto? Puede ser que la otra persona lo haya querido hacer como no. ¿Y en qué contextos, por ejemplo, un daño inconsciente? Y yo sé que me van a entender. Por ejemplo, muchas veces nosotros les hemos dicho a nuestros padres que nos han herido en algún otro aspecto, ¿sí o no? Y cuando nosotros les contamos a nuestros padres, mira, pasó esto en tal época, ya grandes, ¿no? Y le contamos, le decimos, mira papá, mira mamá, pasó esto en tal época, y tú no hiciste nada, y tú no, y el papá es como, ¿en qué momento? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? O sea, no me acuerdo, o sea, se dan cuenta que muchas veces los padres han hecho daño no queriendo hacerlo. Y se los puedo decir, yo soy madre. Y créanme que uno como padre lo único que anhela es que la felicidad de sus hijos. Y eso yo sé que ustedes lo saben. Pero como nadie nos enseña a ser padre, muchas veces cometemos errores garrafales con nuestros hijos. Y y cometemos errores porque las circunstancias en las cuales nos educaron, las circunstancias en las cuales yo crecí, las herramientas que yo tengo también, muchas veces son limitadas en el sentido que yo no sé, no tengo disciplina o tal vez genero también en ellos dolores de las cuales ni siquiera yo soy consciente. Entonces, muchas veces hay personas que nos han herido de una manera inconsciente. Y también lo hay personas que nos han herido conscientemente, o sea que a sabiendas han generado daño, nos han robado conscientemente, nos han maltratado, nos han dicho cosas y muchas veces uno siente que eso genera en nosotros una serie de sentimientos y emociones cuando hemos recibido, ¿cierto?, el daño. Y aquí entramos en un tema complejo. ¿Y por qué yo les digo que este tema está relacionado con
con la falta que tiene el hombre o con lo que impide al hombre seguir siendo feliz. Y voy a hablar específicamente del perdón. Y cuando yo les hablo del perdón, es importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona a mí me ha herido, la sensación que se genera puede ser de resentimiento, claramente una sensación de dolor. Y puede haber una sensación de resentimiento. Y ese resentimiento genera ataduras. Y el punto aquí es que nosotros debemos evitar esas ataduras. Y en el fondo yo tengo que lograr de alguna u otra manera sacar esas cadenas que me atan a ese dolor. Y por eso, para sanar esas heridas, para sanar el dolor, es necesario pedir perdón. ¿Por qué yo les hablo de pedir perdón? Cuando yo hablo del perdón, me voy a referir a 3 esferas: a la esfera de pedir perdón, a la esfera de perdonar y a la esfera de perdonarse. Pero cuando yo les hablo a ustedes de pedir perdón, es en el momento, ¿en qué momento yo tengo que pedir perdón? Cuando yo hago daño a alguien, consciente o inconscientemente, yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Y esto, lamentablemente, a nosotros no siempre se nos enseña. Si yo genero un dolor en el otro, tengo que hacerme responsable de eso. Y en hacerme responsable significa también, no es lo único, ojo, que no es lo único, pero una de las partes importantes de hacerme responsable es pedir perdón. Tengo que decirle al otro que me he dado cuenta del dolor que he generado, porque me tengo que responsabilizar de eso. No puedo hacer depender al otro de, eh, de que si él viene y se acerca, no, yo tengo que asumir primero la responsabilidad. O sea, si yo generé el dolor, tengo que asumir la responsabilidad y tengo que tomar entonces el primer lugar y acercarme y pedir perdón a la persona a quien he dañado. El pedir perdón no nos exime de las consecuencias. Y esto es bien importante que lo entendamos. Yo tengo que reparar el daño si he cometido un error. Entonces, una cosa es asumir mi responsabilidad y lo segundo es reparar el daño si es que lo amerita. Porque van a haber claramente situaciones en donde con el solo hecho de pedir con humildad perdón, se va a reparar. Pero ojo, para que yo pueda nacer en mi corazón el querer pedir perdón, lo primero que tiene que aparecer es el arrepentimiento. Porque si yo no me arrepiento del acto que estoy realizando, no saco nada con ir a pedir perdón, porque estoy engañando al otro. Y el arrepentirme significa el darme cuenta de lo que esto significa y enmendar el camino, el cambiar mi mirada y el arreglarlo y el evitar en un futuro volver a generar daño. El problema es que muchas veces tomamos con tanta liviandad el pedir perdón y no hay un arrepentimiento genuino y con el tiempo vuelvo a cometer el mismo error y vuelvo a cometer el mismo error y ahí yo tengo que arrodillarme ante Dios y decirle que me ayude a arrepentirme de los daños que estoy haciendo, porque el daño va a generar dolor en la gente que está cercana a mí y yo tengo que ser consciente de eso. Por lo tanto, el requisito primordial para poder pedir perdón es el arrepentimiento, luego es el acercarme y declarar el pedir perdón y, si es necesario, reparar el daño. ¿Sí? Vamos entonces con el segundo aspecto importante, y yo diría que este es uno de los que más nos cuesta, porque claro, cuando uno se ha dado cuenta que genera un daño, uno inmediatamente dice perdón, y hace, ¿no? Y si tengo que pagar lo que quebré, rompí, dañé, lo hago, ¿no? Lo que cuesta a veces es arrepentirse y dejar de seguir cometiendo el error. Pero el perdonar, ¡ay!, que cuesta perdonar. Y yo he visto que las personas que más sufren en relación a los problemas de salud mental están relacionados con la falta de esta capacidad de perdonar al otro. Y saben ustedes que, claro, con toda legitimidad nosotros nos sentimos víctimas porque hemos sido parte de una injusticia, y eso es cierto, nada que hacer.
pero empezamos a guardar este resentimiento y nos justificamos en este resentimiento. Y mantenemos esta sensación de resentimiento y nos justificamos en el odio y en el dolor y decimos, no, es que esta persona me hizo esto otro y yo no lo puedo perdonar, y como que me valido, valido este dolor, valido esta injusticia a través del resentimiento, y finalmente el problema de esto es que nos coloca en una posición de dependencia para con el otro. Cuando yo genero el resentimiento dentro de mi ser, me ato a la otra persona. Y la otra persona, créanme que puede haberse ido. La otra persona está haciendo su vida, la otra persona puede que no sea consciente, pero yo sigo atada al otro y me amarro al otro y vuelvo a escarbar de nuevo en el dolor y vuelvo a rememorar el dolor y lo genero y no suelto. Y ese resentimiento me genera esclavitud. Y cuando yo genero esclavitud, culpamos al otro, ¿cierto? Y esta esclavitud tiñe también mi vida. Por eso es que es tan importante que nosotros logremos soltar. Cuando Dios a nosotros nos dice, en la oración, ¿cierto? En el modelo de oración que nos dejó Jesucristo, perdónanos, como nosotros hemos perdonado. ¿Por qué Dios está pidiendo que perdonemos? ¿Cuál es la finalidad que tiene el perdón en todo esto? El perdón nos libera. El perdón rompe la atadura. El perdón rompe la cadena. Cuando yo le digo al otro, te perdono, lo rompo, dejo, suelto ese dolor, suelto esa sensación de resentimiento, ya no dependo del otro y el otro queda allá y yo quedo acá y yo asumo la responsabilidad de mí mismo, de mi propia persona. Yo asumo esta responsabilidad de no caer en volver a ser víctima una y otra vez al volver a recordar y a traer de nuevo esta sensación tan incómoda y tan dolorosa que generó el daño. Por eso es que Dios a nosotros nos está pidiendo perdona. Y el dar el perdón no depende del otro, no depende de que si viene el otro, no. El perdón depende de mí. Yo perdono, yo me libero, yo suelto. Y cuando yo suelto, va a existir esta liberación, dejo esta esclavitud. Y finalmente es un acto de declaración de libertad personal. Ahora, quiero aclarar algo que creo que es importante. Cuando yo perdono, no estoy queriendo decir que lo que la otra persona hizo está bien. No le estoy quitando el peso a lo que el otro dice. Él tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo. Y si no fue correcto y si fue malo, es malo y no es correcto aquí y en cualquier lugar. No le estoy quitando eso a la persona cuando yo le digo te perdono. No estoy diciendo lo que tú hiciste estuvo bien, te estoy perdonando porque estuvo... No, simplemente me estoy liberando. Entonces eso es importante que usted lo tenga claro, porque muchas veces hay personas que no quieren perdonar porque piensan que al perdonar están validando lo que el otro hizo y no es así. Si el otro hizo daño, es daño. Y yo lo acepto, no es que lo acepte, perdón, como daño, sino que yo entiendo que es dañino. Entonces, lo único que logro cuando yo digo, una de las cosas que logro cuando yo digo que te perdono es que me libero, pero el otro sí se tiene que seguir haciendo cargo de las consecuencias. Eso es muy, muy importante que nosotros lo podamos entender. Cuando yo perdono, no quiere decir que se restaura la confianza tampoco. Al perdonar es un acto de liberación, pero no necesariamente de restauración de la relación. Porque para que se restaure la relación, el otro tiene que haberse arrepentido y dar claras demostraciones de que está, ¿cierto?, queriendo tomar un nuevo camino. Entonces, para que usted lo tenga claro, no necesariamente significa que usted está dándole de nuevo la confianza. Y lo otro que también es importante, no necesariamente perdonar significa olvidar. ¿Han escuchado esto? Ni perdón ni olvido. El perdón sí nos atañe a nosotros los seres humanos. Conscientemente yo perdono,
El olvido es parte de mi inconsciente. No puedo yo decir, me tengo que acordar de que me tengo que olvidar de ti. O sea, no, es raro eso. El olvido es parte del inconsciente. Dios trabaja en los procesos de olvido y ojo, que igual yo voy a tener memoria de lo que ocurrió, pero cuando yo logro perdonar, el dolor se va, porque las heridas se empiezan a sanar. Y Dios va a trabajar en ese olvido, pero no voy a olvidar, no se va a olvidar en mi memoria, pero sí la intensidad del dolor va a disminuir cuando yo logro perdonar. Y por último, perdonar no significa que la otra persona no sea culpable y que se salga con la suya. Él va a tener que rendir cuentas ante Dios. También. Y quiero entrar al último punto que también creo que es muy importante, que es el de perdonarse. Y para eso quiero contarles la historia de Jacob, un hombre que cometió muchos errores. Le robó la primogenitura a su hermano, le mintió a su padre, tuvo que salir huyendo, nunca más vio a su padre, no vio morir tampoco a su madre. Fue engañado muchas veces con su tío Labán, donde fue a vivir finalmente. Y él regresa después de 20 años a su pueblo natal, a encontrarse con su hermano. Y saben ustedes que constantemente él recuerda lo que hizo en el pasado, recuerda lo que hizo en el pasado y viene a mente todo los pecados que cometió, los errores que cometió. Y él tenía que llegar donde su hermano y tenía mucho miedo porque sabía que su hermano guardaba también rencor en su corazón, que también su hermano no lo había perdonado, pero él estaba arrepentido. Él había dado demostraciones fuertes de que había cambiado. Y resulta que la noche antes de llegar a ver a su hermano, él un día antes mandó una serie de regalos a su hermano y le llegan noticias diciéndole, viene tu hermano con 400 hombres y no nos ha dicho nada de los presentes. Y venían con hombres de guerra. Entonces inmediatamente Jacob dice, no, mi hermano viene a matarme. Él no me ha perdonado. Y en ese momento él toma una decisión drástica, divide a su familia en dos, unos por un lado, otros por otro, y los manda, y él se queda en una noche de reflexión, y en esa noche de reflexión él empieza a meditar en todo lo que hizo en su vida, y el peso de la culpa empezó a caer sobre él, y en ese momento él empieza a implorarle a Dios que lo ayude, y adivinen qué pasó. Alguien viene y coloca su mano sobre él. Y en ese momento Jacob se da vuelta y él piensa, me vienen a matar. Y se pone a pelear, se pone a luchar y empieza a golpes con esta persona dice la Biblia que fue una lucha de toda la noche. Una escritora cristiana dice que fue una lucha sobrehumana, que él luchó toda la noche y en ese momento él venían a su mente los pensamientos de lo que había hecho y el remordimiento y en ese momento él pedía perdón, pero no, él sentía que había sido perdonado y él luchaba hasta que llegó un momento cuando empezó a aclarar el alba, después de toda la noche, cuando este ser le tocó el muslo y él cayó herido. Y se dio cuenta del poder enorme que tenía este ser. Y ahí él se dio cuenta y dijo, ¡ah! Él no me viene a dañar, porque si me hubiese querido haber dañado, me hubiese matado al principio porque solo me tocó. Y adivinen de qué se da cuenta. Él se da cuenta de que la persona que había venido en ese momento a ponerle la mano era Jesús. Y ahí está él peleando con Dios. ¿Cuántas veces nosotros en la vida no hemos peleado con Dios? Jesús viene, nos toca y nosotros sentimos que es una ofensa y nos ponemos a pelear con él. Y aquí hay un mensaje importante, no luche más, no es necesario. Haga lo que hizo Jacob. ¿Sabe lo que hizo Jacob cuando se dio cuenta que era Dios? Lo abrazó y lo apretó y él le dijo, déjame porque me tengo que ir. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Necesito tu bendición. Aférrese a Cristo donde usted esté. No importa lo que haya hecho. Si tiene un corazón arrepentido,
si usted sabe que hizo daño, que generó dolor y se arrepintió, Dios lo perdona. Así como perdonó a Jacob, lo perdona a usted también. Y perdónese usted también a usted mismo, porque la persona que usted es ahora no es la misma que hace 10 años atrás, que hace 20 años atrás, que hace 30 años atrás, que hace 40 años atrás. Usted ahora es otra persona que es capaz de ser consciente del dolor generado y ser consciente de lo que eso significa. Y asuma si tiene que asumir, repare el daño si tiene que repararlo. Es importante para que usted se libere, para que usted sea libre, para que finalmente usted pueda mirar a Dios, abrazarlo, sentir su bendición y subsanar el daño que ha podido generar y también liberarse usted si lo han dañado. Quiero terminar con este versículo al final, que es el siguiente. Sale en Salmo 51, versículo 10, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es mi deseo y oración que podamos liberar las ataduras del alma, que usted pueda dejar de ser esclavo del dolor, del resentimiento, y que pueda mirar a los ojos a Cristo y pedirle ayuda y abrazarlo y pedirle que Él lo bendiga. Pastor Andrés, este es el mensaje que quería dejarles a los amigos que nos están escuchando al otro lado de sus pantallas. Muchas gracias, querida Pía. Yo estoy viendo aquí en YouTube, en Facebook, los escritos de la gente. ¿Cuántos amigos, cuánta gente invitada? Yo quisiera hacer una mención en estos 2 o 3 minutitos. ¿De qué me sirve a mí cuidar el lóbulo frontal y cambiar mis costumbres alimenticias, tomar el fármaco que me haya sido enviado y seguir todos los consejos físicos si mi corazón no permito que sea sanado? ¿De qué me sirve seguir todas estas recomendaciones en el orden de la salud, todo lo demás, si es que no permito que mi vida, mis pensamientos, si es que no logro cortar las cadenas del pasado? Y lo que nuestra querida licenciada Pía ha compartido con nosotros no es otra cosa sino una invitación que muchas veces expresa la Biblia. Yo veo aquí tantos nombres: Francisca Pino, María Ruiz, Miriam Abraya, Isabel Villablanca, ya en Viña. Estoy viendo a Ángela Villegas, Virginia Villegas, Elizabeth Pozo, Margarita Pozo, allá en los Andes. ¿Cuánta gente? ¿Y cuál es la invitación finalmente que aparece a lo largo de la Biblia y que hoy Pía la ha comentado? Permitir que Dios haga transformar nuestro corazón, permitir que haya una restauración de nuestro corazón. ¿Hay heridas? Sí. ¿Hay gente que tal vez nos ha querido hacer daño en el pasado? También. ¿Hemos nosotros generado daños en otros? Probablemente, y nos va a tocar pedir perdón, y nos va a tocar perdonar también a aquellos que nos hirieron. Por eso el día de hoy yo quisiera volver al recetario para terminar esta reunión Pía. Y en el segundo libro de los Corintios, en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pía terminaba la charla el día de hoy diciendo que es necesario permitir una restauración, una renovación en el corazón. Queridos amigos, querido Simón Romero, Ignacio Díaz, Jonathan Donoso allá en Valparaíso, querida María Paz, cuántos nombres, queridos Juan Carlos y Gonzalo allá en el litoral. Yo no puedo hacer otra cosa sino invitarles el día de hoy para que ustedes puedan vivir esa experiencia de empezar de nuevo, de empezar de cero. Y hay tanta gente ahí, Pía, que escribe en YouTube y en Facebook que dice: ¿cómo perdonar? ¿Cómo poder perdonar cuando me hirieron tan profundamente? Definitivamente la fe, la oración
la cercanía con Dios ayuda muchísimo. Por eso que aquí abajo hay un link donde una de las opciones que tú puedes marcar es necesito consejería espiritual. Cuando tú ingresas a yoacepto.cl, hay 3 alternativas que te aparecen ahí. Participar de un grupo de estudio de temas de salud y bienestar. Número 2, recibir consejería espiritual, alguien que ore por mí, alguien que me llame por teléfono tal vez para desahogarme. Queremos también poder apoyarles en esa línea. Y en tercer lugar, hay una tercera opción, que es quiero prepararme para aceptar a Cristo en mi corazón a través del bautismo. Ahora, algunos de ustedes me han preguntado, pastor, ¿puedo responder 2 veces el formulario? Si tú quieres marcar 2 opciones, por ejemplo, me gustaría estudiar estos temas de salud, pero además me gustaría recibir consejería espiritual. No importa, ingresa otra vez, vuelve a llenar el formulario. Lo que queremos es que tu corazón pueda sanarse. Hay tanta gente, tantos motivos por los cuales empezar de nuevo. Tienes hijos, no te puedes dejar que Satanás siga barriendo el piso contigo. No puedes seguir permitiendo que el corazón siga fracturado y estático. Hay que avanzar, se puede. Todos estos consejos son maravillosos, pero si hay una decisión que con Pía podemos realizarte en el día de hoy, es permítele a Dios ayudar, sanar tu corazón. Permítele al Señor ayudarte. Deja que Él te tome, deja que Él te sane y deja que Él te ayude. Querida Pía, me encantaría que tú pudieras tener una oración por todos esos amigos que están conectados en este momento y que están aquí escribiendo y que van desarrollando y que ponen felices y que están contentos. Pero a todos esos amigos, por favor, ingresen al link que está aquí abajo. Pía, por favor, acompáñanos con esa linda oración. Ok, inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, queremos pedirle que nos ayude. Necesitamos, Señor, restaurar nuestros corazones, necesitamos restaurar nuestras vidas, necesitamos restaurar nuestras mentes. Probablemente no sabemos cómo hacerlo, hay dolor, hay recuerdos, pero queremos extender nuestras manos y cobijarnos en usted, queremos aferrarnos fuertemente a usted y pedirle que nos ayude, que nos bendiga, que nos restaure. Señor, sé que hay muchas personas al otro lado, no conocemos sus vidas, no conozco sus realidades, pero sí, Señor, puedo comprender los dolores que puedan tener. Y usted, Señor, los conoce. Usted está ahí. Por favor, que ellos puedan sentir su mano poderosa sobre sus personas, que puedan sentir su mano sobre su hombro y que ellos puedan darse vuelta, Señor, y abrazarlo y aferrarse a usted. Bendígalo, Señor, a cada una de las personas que está aquí presente, y gracias porque usted no es un Dios de vacíos, porque usted nos quiere restaurar completamente y quiere sanar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.